Hola. Eh, bueno, una vez inaugurada la jornada, pues vamos a empezar a su desarrollo. De primera, lo que me gustaría comentaros es cómo se van a desarrollar las jornadas a lo largo de la mañana, porque tenemos el programa, ha sufrido algunas variaciones y me gustaría que las conocierais y supierais cómo vamos a trabajar a lo largo de la mañana. Las jornadas están estructuradas, como veis, por dos mesas que se van a hacer una continuación de la otra, que la primera mesa es la que está ya preparada aquí para empezar a hablar, que es una mesa sobre las distintas estrategias desde los distintos ámbitos de la atención en el sistema sanitario público andaluz. Es decir, la estrategia, hablaremos un poquito ahora de ella, las estrategias que se desarrollan en el ámbito de la atención primaria, en el ámbito del hospital y en el ámbito de la residencia, junto con el enfoque de la estrategia de cuidados desde la Consejería de Salud. Después viene un café, que será, pues si son, vamos con 15 o 20 minutos de retraso, esperamos que el café lleguemos a su hora, que sea a las 11 menos cuarto, y sobre las 11 y cuarto empieza una segunda mesa que va a tratar un poquito del tema que ha comentado antes el delegado sobre el uso adecuado de medicamentos y en particular sobre la seguridad de la medicación y de la farmacia en este tipo de pacientes. Estamos hablando de pacientes que son muy delicados y que la seguridad farmacológica es un aspecto importantísimo. A continuación se van a desarrollar de forma paralela dos mesas, una sobre un caso o como un caso guía en un paciente pluripatológico cuya principal enfermedad es la insuficiencia cardíaca, y otra sobre lo mismo pero que su principal enfermedad o destaca es la diabetes. Van a ser unas mesas tipo taller y esas mesas tendrán que terminar aproximadamente sobre las 2:10, 2:15 más o menos, para que una vez acabadas, los moderadores de cada mesa hagan una pequeña conclusión de cada una de ellas y a las 2:30 estamos aquí, cerramos la conclusión de las mesas y nos vamos. ¿De acuerdo? Ese va a ser un poquito el desarrollo a lo largo de la mañana. Ya centrándonos en la mesa de la estrategia, se lo he comentado antes al delegado, el hecho de hablar después de la introducción hace que casi todo el discurso que yo tenía preparado, pues lo quitamos del medio, lo rompemos y empezamos a hablar de que esto es así. Porque, a fin de cuentas, yo quería primero empezar un poco a hablar de la necesidad del diálogo o del debate sobre el manejo de los pacientes crónicos pluripatológicos en los distintos ámbitos, en distintos aspectos de la atención sanitaria. Nos vamos a meter ya de lleno directamente y para eso contamos con esta mesa que, como veis, ha sufrido unas pequeñas variaciones con respecto a lo que tenéis en el programa. La iremos viendo ahora conforme vaya presentando a cada uno de los ponentes. Como primer ponente tenemos a Nieves Lafuente, que es la directora de la Estrategia de Cuidado de la Consejería, y nos va a dar una visión, yo pienso que muy interesante, sobre la estrategia que se va a desarrollar desde la Consejería o la estrategia que se debe desarrollar o ideas sobre estrategia para la atención y la continuidad de este tipo de pacientes que cada vez los tenemos más a las puertas, ¿no? Después va a hablar el doctor Miguel Melguizo Jiménez, que es médico de familia de la Unidad de Gestión Clínica de Almanjayas, que viene en sustitución del doctor Prado, como veis allí, que no puede acudir por cuestiones personales. Y el doctor Miguel nos va a hablar fundamentalmente desde la perspectiva de los centros de salud, desde la perspectiva de la atención primaria, la atención a este tipo de pacientes, las necesidades de coordinación interna entre los distintos profesionales y la necesidad de coordinación con los otros ámbitos sanitarios. En tercer lugar va a hablar el doctor Manuel García Montero, que es el director del Hospital Universitario Virgen de las Nieves del Complejo Hospitalario de Granada, que viene en sustitución del doctor Juan Aguilera, que no puede venir hoy por cuestiones de agenda también, y que nos va a hablar lo mismo pero desde la perspectiva hospitalaria, la situación actual de los hospitales con el manejo de este tipo de pacientes, la necesidad de coordinación intrahospitalaria y la necesidad de coordinación entre los distintos ámbitos sanitarios. Y por último, Eugenio Vera Salmerón, que es el responsable de la unidad de residencia del Distrito Sanitario Granada Metropolitano, que nos va a hablar de una perspectiva, un poco lo que hablaba antes el consejero, o sea, el delegado, de una perspectiva un poco
más sociosanitaria, la atención de este tipo de pacientes cuando están en la residencia sanitaria. Fijaos, nosotros que, por ejemplo, en nuestro distrito, en el distrito Granada Metropolitano, tenemos aproximadamente unos 5.000 pacientes, ¿no, Eugenio? Tenemos unos 5.000 pacientes ingresados o que viven en residencias sanitarias, todos mayores, o la mayoría de ellos mayores de 80 años y pluripatológicos e inmovilizados muchos de ellos. Quiero decir que ahí tenemos un núcleo muy importante de actuación con y con una problemática, unas características y unas necesidades que yo creo que justifican la necesidad de debate de esto. Cada ponente hablará pues unos 10 minutitos, 10-12 minutos, y después se abrirá un debate. Ese debate me gustaría que cada uno de vosotros fuera ahí elaborando las preguntas o las necesidades o las opciones que vosotros vayáis planteando, porque a fin de cuentas vosotros sois los protagonistas de esta mesa. Así, sin más, vamos a empezar a dar, que Nieves lo tienes preparado, ¿no? Luego lo diremos, mientras Nieves prepara, que es que me acabo de acordar ahora y lo digo. Los talleres, la mitad de la gente se va a un taller y la mitad de la gente se va a otro. En principio lo habíamos planteado de que se iba a dar una numeración par o impar y los pares a uno y los impares a otro, pero parece que a la hora de recogerlo por la mañana no ha habido esa posibilidad, con lo cual yo plantearía, y así a bote pronto, yo dividiría por aquí, por Carmen, y diría: esto es para la diabetes y esto es para la insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Vale, o sea, ya sabéis quién va a diabetes y quién va a insuficiencia cardíaca, ¿no? Digo yo porque es que no tenemos ningún elemento de distribución y van a ser, el 1 va a ser en el aula 1 y 2, el de la insuficiencia cardíaca van a ser en el aula 1 y 2 y el de la diabetes la 3 y 4, ¿de acuerdo? Entonces, diabetes, insuficiencia cardíaca, 1 y 2, 3 y 4, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, yo primero agradecer que me deis la oportunidad de estar aquí, ¿no? Este es, bueno, mi distrito, con lo cual estar aquí representando al plan integral pues me hace muchísima ilusión, ¿no? Y agradecer también a Aurea y a Rafa el que, bueno, cuenten conmigo para estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Yo, el título, como veis, no me he ceñido mucho al tema de pluripatología, porque como estoy en este momento dirigiendo el Plan Integral de Cuidado, y además, bueno, pues soy enfermera de familia de profesión, pues me gusta más hablar de complejidad, más que de pluripatología, porque ahora me vaya a permitir un minutillo que introduzca la visión del cuidado. Y no solo la pluripatología, sino para nosotros el tema de la pluripatología es un factor más que contribuye a la complejidad, pero que realmente la palabra complejidad es lo que da sentido a veces al abordaje del cuidado más o menos complejo, ¿no? Yo con el tema de los modelos de atención a la cronicidad, yo creo que es que tampoco es que tenemos mucho más que inventar. Quiero decir que los modelos de atención a la cronicidad llevamos trabajando con ellos en los últimos 15 años y prácticamente está todo dicho. O sea, ya nos han dicho millones de evidencias, millones de revisiones sistemáticas, qué tendríamos que hacer con las personas que tienen problemas de cronicidad compleja, ¿no? Pero es verdad, fijaros, si llevamos 15 años y tenemos planes integrales, tenemos procesos, en todas las comunidades autónomas existe un plan integral de abordaje de la cronicidad, pero todavía debatimos qué tenemos que hacer, ¿no? Todavía, entonces, algo parece que tenemos que bajar al terreno y decir qué cosas tenemos que hacer de verdad, ¿no? Porque los modelos, como os decía, lo ha definido muy bien Higinio y todos los compañeros y Aurea, ¿no? Que tiene que ser un modelo que se base en la atención primaria, tiene que ser un modelo en el que tenemos que tener en cuenta a las personas y la responsabilidad comunitaria, tiene que ser un modelo formado por equipos multidisciplinares, pero con corresponsabilidad, donde no exista un liderazgo vertical, sino que sean liderazgos horizontales y que sean transformacionales y que se hagan trasvasos de competencias y que todos tengamos una responsabilidad definida dentro del equipo, que evidentemente la autogestión de la propia salud, o sea, lo que hablamos del cumplimiento terapéutico es fundamental y la responsabilidad del ciudadano, que esto yo creo que ya está muy definido en todas las estrategias y lo tenemos todos muy claro
de cómo tenemos que trabajar. Además de, se me olvidaba el tema de la incorporación de las tecnologías, ¿no? Como decía Manolo, que es fundamental para acercar y comunicarnos, ¿no? Pero por eso decía, todo está definido ya, ¿no? Pero es muy importante, o yo creo que es muy importante bajar al terreno y decir, bueno, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione, ¿no? A mí me habían pedido que me centrara, ¿no?, realmente en ese 5% de población que decíamos que era la cronicidad compleja, que es realmente la que consume la mayor parte de los recursos o la que necesita más cuidado, ¿no? Porque según todos los modelos que ya conocéis, la gran parte de la población va a ser población general, que lo que vamos a tener que trabajar es promoción de salud. Luego hay una parte que puede ser un 15% de personas que sí que van a necesitar un cuidado un poquito más intensivo, pero que no es muy complejo, y luego está el 5% este que os decía, que es el que, bueno, andamos dándole vuelta a ver lo que tenemos que hacer. Y yo, bueno, mi visión que os voy a dar, pues desde el punto de vista del cuidado, ¿vale? Porque el resto de los compañeros de la mesa, bueno, Eugenio también, me imagino que pincelará, ¿no?, el tema del cuidado, pero van a hablar un poco de la asistencia clínica en general, ¿no? Y entonces para hablar de complejidad también llevamos un montón de tiempo diciendo que qué es complejidad, porque es difícil a lo mejor definirla, pero yo creo que cuando tenemos esa imagen en nuestra retina, en nuestra cabeza, todo el mundo tiene claro que hay veces que tenemos una persona que pueda tener una pluripatología, que puede tener una diabetes, una hipertensión, insuficiencia cardíaca, pero que tiene una serie de apoyos sociales, personales, de conocimiento, que no lo hacen complejo y que hacen que manejen muy bien su enfermedad y que no necesite de tantos recursos sanitarios. Pero tenemos otras personas que a lo mejor tienen una o dos patologías que son extremadamente complejos o que consumen muchos recursos sanitarios, ¿no? Y yo creo que todo el mundo lo tenemos en nuestra cabeza, ¿no?, de lo que estamos hablando. Entonces, por eso os decía que a mí personalmente me gusta más hablar de complejidad, aunque la pluripatología, evidentemente, como ha dicho Higinio, supone el 65% de los ingresos hoy por hoy se producen en nuestros centros sanitarios con personas que tienen más de una patología, ¿no? Existen escalas, ¿no?, que nos miden quién es más o menos complejo. Yo quería empezar por aquí para decir de quién no estamos hablando, ¿no? Entonces, existen índices como puede ser el índice de Braak, que lo utilizan las compañeras en el hospital para saber la complejidad al alta, o sea, si esa persona va a ser más o menos complejo, si sufre un ingreso, para darle el alta, o existe la escala Intermed, que es la que se utiliza un poco más en atención primaria, que tiene una serie de ítems, que es esta, donde se tienen en cuenta, aparte de la patología, pues la comorbilidad asociada, el tema de los recursos, si tiene apoyo de un familiar o no, si existe muchas necesidades sociales o no. O sea, lo que hablábamos antes, como tengo muy poquito tiempo, tampoco me voy a parar, si luego en el debate os apetece lo comentamos más, ¿no? Pero realmente estamos hablando de esta persona que viene a nuestra consulta, y es Ramón, que tiene 71 años, que, bueno, pues un día se le da de alta porque ha tenido varios ingresos hospitalarios y está diagnosticado una serie de patologías que son muy frecuentes y que está polimedicado y que vive en una vida cama-sillón, que además pues tiene un Barden 0, un Barden de 12 y que, bueno, pues que no maneja su tratamiento o no tiene ganas de vivir y, por ejemplo, deja de comer, ¿no? O no se cuida, ¿no? Y tenemos además a Aurora, que tiene 68 años, que además también es una persona con un montón de problemas crónicos, que viven solos, que tienen un segundo piso sin ascensor, que no saben qué recursos tienen a su disposición, tanto comunitarios como sociales. Y esta es la situación que nos encontramos muchas veces en nuestros centros, ¿no? Este es de lo que estamos hablando, yo creo, ¿no? Y tampoco muchas veces necesitamos muchas más escalas, pero que existen las escalas, pero existe esto que es lo que vemos todos los días. Entonces, con respecto a qué tenemos que hacer, ¿no?, que es la pregunta un poco, ¿qué tenemos que hacer para empezar a trabajar con eso? La primera cosa que nosotros nos planteamos, ¿no?, y creo que es una estrategia que además se ha plasmado en los acuerdos de gestión, que lo primero que tenemos que plantearnos es que tenemos que dejar de hacer una serie de cosas que estamos haciendo
y que seguramente han servido para mucho, pero que en este momento sabemos que ya no nos sirven para avanzar y que necesitamos hacer otras cosas que parece que se están demostrando que sí que sirven, ¿no? Que hay un montón de estudios de evidencia, que yo tampoco es por cargaros de evidencia, que no es el foro, sino yo creo que aquí es qué tenemos que hacer, ¿no? Pero que hay mucha evidencia sobre qué tenemos que hacer con ese tipo de personas. Y nos dicen que, por ejemplo, cuando se le da el alta, al que se le llame al paciente o que se le haga una visita antes de las 72 horas, pues va a suponer una disminución de los ingresos. Eso es lo que tenemos que hacer. O el abordaje del cumplimiento terapéutico, o que se le ponga a su disposición los recursos tanto sociales o comunitarios. Esto es lo que hay que hacer. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Esta serie de cosas que, como yo creo que lo vamos a ver en los talleres que se van a hacer con los casos concretos, ¿no? Pues tampoco es que tengamos que pararnos mucho, pero que sí saber que hay determinadas intervenciones muy concretas que han demostrado su efectividad y que hay otras que no. Entonces tendremos que plantearnos estas que no y que las venimos haciendo de forma habitual en nuestras consultas o en las visitas domiciliarias que hacemos, pues si no son muy efectivas en este momento, aunque lo fueron, hombre, si hemos llegado aquí, somos el segundo país de esperanza de vida del mundo, creo que algo habrá contribuido lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? O sea, que las cosas las hemos hecho bien, pero parece que ahora por el tema de sostenibilidad, pues tenemos que empezar a hacer otras cosas que sí que son eficaces, ¿no? Y entonces, ya os digo que hay muchísimas cosas y muchas intervenciones que hacer. Nosotros, para empezar a plantear las estrategias concretas que vamos a empezar a plasmar en el terreno, hemos hecho un análisis de situación en el cual han respondido todos los centros de Andalucía para saber un poco de estas cosas que parece que han demostrado efectividad, qué estábamos haciendo, qué es lo que se estaba haciendo en los centros. Hemos preguntado por dos cosas concretas: actividad de promoción de salud y de educación terapéutica relacionada tanto con la atención más básica como la de la gestión de casos, ¿no? Entonces, bueno, las encuestas, si las queréis, además en cada distrito se están analizando. En todos los distritos se están analizando estas encuestas por parte de los técnicos de promoción de salud, parte de referentes que tenemos del plan integral, los equipos directivos de los distritos, y están planteando estrategias de mejora sobre el terreno, que yo creo que al final son las que sirven, las que hacemos sobre el terreno y no las grandes modelos que, como digo, llevamos 15 años ya con estrategias y todavía estamos diciendo qué tenemos que hacer, ¿no? Pues bueno, que esto era un poco para haceros una foto, que hay cosas que no las podemos medir con registros, porque sabéis que otra de las cosas que yo voy a comentar brevemente son que los sistemas de información tampoco están ayudando mucho. Lo que tenemos ahora mismo, pues bueno, está colaborando a que mejoremos, pero tiene muchas oportunidades de mejora, dirémoslo así, tiene muchas oportunidades de mejora, ¿no?, para poder tener la información necesaria para que podamos avanzar, ¿no? Y es otro de los retos de los sistemas sanitarios, ¿no? En nuestro concreto andaluz son los sistemas de información, tanto de implementación de registro, o sea, de lo que hace el profesional y que registra, que es la historia, como que luego la respuesta que desde el sistema sanitario nosotros damos a cada uno de los profesionales para que pueda mejorar su trabajo. Bueno, pues todavía nos queda mucho que avanzar ahí, ¿no? Pero que nos dice más o menos esto, que, bueno, el cumplimiento de los programas no es malo. Sí cabe destacar que, por ejemplo, con el tema del envejecimiento activo, solamente estamos trabajando en el 17% de los centros de forma protocolizada. Le hemos preguntado qué hacen, si hacen educación terapéutica o no, y parece que, bueno, solamente el 37% de los centros hacen educación terapéutica de forma reglada. Y muchas veces no se evalúa, o sea, lo que se hace, pero no lo estamos evaluando. Tenemos programas de atención a la diabetes en muchos centros, pero como veis, de POC y de insuficiencia cardíaca, pues estamos en cifras mejorables, ¿no? Y la parte del ciudadano, por ejemplo, tenemos escuela de pacientes en nuestros centros, pues igual, tenemos pues, un 3% en insuficiencia cardíaca, un 4% en EPOC, o sea, francamente mejorable. Por eso tenemos una oportunidad de mejora y nuestro trabajo es aumentar la capacidad de resolución, en este caso en el plan de cuidado de la enfermera de familia, para que sea más resolutiva y tenga competencia avanzada en el abordaje de los procesos crónicos, y por supuesto la EPA de gestión de casos, la enfermera de práctica avanzada en gestión de casos, que estamos trabajando con ellos para hacer un giro y que hagan un abordaje de la cronicidad compleja, porque tenemos resultados muy importantes. Yo, como me dice Rafa, que ya tengo que terminar, ¿no? Sí, un minuto, ¿no? ¿Me queda un minuto? Vale, en un minuto lo cuento.
Entonces, estas son las estrategias que estamos desarrollando. Personalización, es decir, cada enfermera de familia va a tener asignada una población, que es la que tiene, con la que está trabajando ahora mismo, pero la que la tenga asignada para que podamos medir resultados, porque ahora mismo no podemos medir resultados porque no tiene población asignada y por lo tanto los sistemas de información no nos dan información individualizada por cada profesional, y con esto sí que vamos a ser posible y la población va a poder pedir cita con su enfermera de familia y esto. Estamos trabajando competencia avanzada en educación terapéutica y prescripción colaborativa, que sabéis que, bueno, que la prescripción ya la llevamos trabajando desde hace mucho tiempo. En este momento tenemos 3.000 enfermeras formándose en prescripción colaborativa y ya 1.200 que han terminado la acreditación en toda Andalucía. En atención primaria somos 4.600. Quiero decir que vamos por muy buen camino, casi la mayoría ha hecho ya los cursos de formación en algún protocolo de prescripción colaborativa, o sea que a pesar de todas las dificultades que hay para hacerlo, lo hacen. Felicidades a las compañeras que lo están haciendo, y estamos empezando un diseño de estrategia de educación terapéutica. Vamos a trabajar a lo largo del año que viene los planes terapéuticos compartidos entre los profesionales del equipo y luego consensuados con el paciente, herramientas que faciliten la toma de decisiones compartidas y la medición de resultados, ¿no? Estos son estudios, como decía, de la eficacia de la gestión de casos. Somos pioneros a nivel nacional, todo el mundo en este momento mira cuáles son los resultados de nuestras enfermeras gestoras de casos, que realmente son espectaculares. Tenemos en este momento 396 enfermeras gestoras de casos, y nuestro trabajo es un poco, estamos ahora mismo intentando medir resultados, porque los sistemas de información son los que son y no nos lo permiten. Los resultados que tenemos los hemos obtenido a través de estudios de investigación, pero no a través de sistemas de información centralizadas, y reorientar las competencias de estas enfermeras gestoras de casos. Y lo que hemos diseñado en este año que llevamos el plan integral son cursos de formación en esta escuela concretamente, que son cursos de formación que estamos haciendo en abierto. O sea, de un año tenemos un curso abierto durante un año y las enfermeras pueden hacerlo cuando quieran, en el momento que quieran. Son cursos de 60 horas ambos, tanto de educación terapéutica como de prescripción colaborativa. El de educación terapéutica se abre en noviembre, con lo cual las enfermeras van a poder formarse en educación terapéutica, en el manejo del plan terapéutico del paciente, cuando quieran a lo largo del año que viene, porque creíamos que era la forma de dar mayor accesibilidad a cualquier enfermera para que se forme, ¿no? Vamos a empezar por la enfermera porque es el plan de cuidados, pero vamos, está abierto a que cualquier compañero lo haga, ¿no?, cualquiera que sea su profesión. Y ya por último, como me habéis dado la posibilidad, os tenía que contar la red de cuidados, que esto de que el paciente participe y los profesionales estemos en red, pues ayer abrimos la red de cuidados, que no pretende ser ni más ni menos que esto, que un espacio donde se comparta y donde podamos tener las innovaciones en cuidados, donde se pueda hacer formación y donde al final podamos comunicarnos y nos comprometemos a responder todas las preguntas que nos hagáis, ¿vale? Pero también me gustaría que os comprometierais a participar, a dar información y a rellenar todos estos bancos que tenemos aquí en la página y que están empezando a nacer en estos momentos, ¿no? Pues que muchísimas gracias y nos vemos en la red. Muchísimas gracias, Nieves. Esto de estar de moderador es una misión muy malísima, porque está ahí uno con él, pero muchísimas gracias, por supuesto que sí. A continuación, Miguel Melguizo nos va a hacer su ponencia. Bueno, buenos días a todos. Yo he hecho muchas cosas con Miguel Ángel Prado a lo largo de mi vida, pero esta es la primera vez que vamos a hacer una presentación a cuatro manos. Él realmente era quien tenía la idea de cómo se debía desarrollar la misma. He tratado de incluir todo lo que él pensaba y mi labor ha sido casi de justificación de esas conclusiones. Empezar diciendo que siempre ha habido pacientes crónicos, siempre, toda la vida ha habido pacientes crónicos, ha habido pacientes con más de una patología, ha habido pacientes en situación de desamparo social, siempre ha habido pacientes abandonados por su familia, siempre ha habido desigualdades en salud. El problema que tenemos en este momento es la magnitud que está adquiriendo esto. Y la magnitud que yo creo que nosotros mismos, desde una perspectiva, todos los que llevamos trabajando más de 20, 25 años en el sistema público, lo estamos notando. O sea, se ha producido un cambio absoluto por la prevalencia de esta situación. Decir en segundo lugar que el problema de la pluripatología es un problema de la sociedad en su conjunto, no es del sistema sanitario. El sistema sanitario evidentemente
está para responder a determinadas cuestiones, pero si esto no se aborda desde una perspectiva de comunidad al completo, difícilmente podremos salir adelante. Yo no he hablado antes con Nieves y va a salir mucho la palabra complejidad, va a salir mucho la palabra pluripatología, y yo voy a hablar de los cambios que se han producido en la forma de morir, en la forma de enfermar, en el modelo familiar, el anquilosamiento en el que en este momento nos encontramos, anquilosamiento personal de los profesionales, estamos ya anquilosados, y de la propia organización ante este reto que supone la pluripatología, los problemas que tiene la cronicidad desde nuestro punto de vista, cómo replantear nuestro trabajo y unas conclusiones. Y mi hipótesis inicial es que antes de plantearnos cualquier tipo de modelos nuevos organizativos, modelos de coordinación, lo que tiene que producirse es un cambio interno, un cambio interior, un cambio desde dentro de mentalidad de los profesionales que trabajamos en el sistema público. Sin ese cambio de mentalidad, de verdad que va a ser imposible cualquier tipo de cambio. Bueno, han cambiado las formas de morir, yo creo que todo esto todos lo hemos percibido, ya no se muere de súbito. El final de la vida en la cronicidad, que es lo que en este momento es prevalente, será prolongado, será largo, además no seremos conscientes de que nos estamos muriendo, y a los médicos se nos valorará mucho, mucho, mucho por cómo respetamos la autonomía de los pacientes. Y ahora estoy hablando de cómo cambia la forma de morir, no lo que les pasa a los demás, sino lo que nos va a pasar a nosotros, que nosotros vamos a morir de forma diferente a como lo han hecho nuestros antepasados. Bueno, ¿qué sabemos respecto, por ejemplo, de qué mueren nuestros pacientes? Bueno, como hablamos, yo estoy hablando de la perspectiva de un médico de familia, los británicos siempre hacen estudios magníficos, y para un cupo medio allí de 2.000 habitantes, de 2.000 ciudadanos, pues se producen 20 muertes al año, ellos ya tienen estudiados, 5 serán por cáncer, 7 por deterioro orgánico, 6, 7 de pluripatología, fragilidad clínica, es decir, agudización de un proceso que ya era crónico, y 1 o 2 de muerte súbita, un evento vascular, un accidente. Bueno, pues nos encontramos que el 70% de los pacientes van a ser crónicos, pluripatológicos, de los que van a fallecer. Incluso podemos considerar que algunos de los que fallecen por cáncer realmente han cronificado su proceso. Y bueno, ¿y cuál es la gran tragedia en este momento? Bueno, pues que con el modelo que en este momento estamos dando de atención, pues tenemos bastantes posibilidades de que a nosotros nos pase esto. Seremos personas como bebés, como niñas, como jóvenes, como adultos y como ancianos, y si no cambiamos la forma de trabajar, al final seremos solo un cuerpo. Pero también ha cambiado la forma de enfermar, lógicamente, por eso ha cambiado la forma de morir. Vivimos más años y seremos muchos los ancianos dentro de poco, enfermados de procesos crónicos, solapados, progresivos, incapacitantes, con una gran discapacidad y dependencia. Los determinantes de la organización de los servicios sociosanitarios no van a ser los servicios sanitarios curativos, sino que van a ser la organización en su conjunto de los servicios sanitarios, al menos así debía de ser, la sociedad debía responder de esta manera. Y el problema y la contradicción terrible ha sido esta, que hemos incrementado nuestra capacidad para prolongar la vida, pero no hemos incrementado la capacidad para proporcionar bienestar a esos últimos años de vida. Es una falacia realmente considerar un éxito social haber llegado a una expectativa de vida de 81 años sin tener en cuenta cómo se han vivido esos 81 años. Volveremos sobre este tema un poco más adelante. Sí me interesa el concepto de pluri y poli, la diferencia es importante. Pluri es diversidad e interrelación, y esto es lo que nos está pasando. Nosotros podemos tener un paciente pluripatológico solo con 2 patologías. No identifiquemos pluripatología con tener muchas cosas, no nos obsesionemos por muchos diagnósticos. El problema de la pluripatología es el solapamiento de patologías, que no tienen que ser muchas, y la complejidad de identificación de las mismas, el solapamiento de la historia clínica de la enfermedad, síntomas y síntomas abigarrados. Por tanto, la poliopatología, la multipatología sí es tener un gran número. De todas maneras, lo que no tenemos que centrarnos evidentemente en el número, la cantidad o el tipo de patología, sino que tenemos que centrarnos en las personas que tienen esos problemas. Esta es la pluripatología o la cronicidad. Yo a veces establezco fronteras indivisibles entre una y otra, me da igual. Yo creo que todos nosotros sabemos de qué estamos hablando. Varias patologías crónicas, una situación de fragilidad, descompensaciones, enormes tratamientos farmacológicos, yo diría que tratamientos intensivos que se dan a este tipo de pacientes, necesidad de atención en varios niveles asistenciales y diversificación del lugar de atención, aunque tenemos que entender todo y asumir, sobre todo los médicos, que somos bastante reacios a esto, que el lugar esencial de atención de este tipo de pacientes es el domicilio o la residencia, si se encuentra en una residencia. Y luego la enorme discapacidad funcional, laboral y social que tienen estos pacientes. Y es que este es el modelo de pluripatología, y esto no nos lo enseñan
ni en la Facultad de Medicina, ni en el periodo de residencia. Es que este es el modelo para interpretar lo que le pasa a los pacientes, la tremenda interrelación que tienen los distintos diagnósticos. Y aquí solo estoy poniendo diagnósticos, sin tener en cuenta ningún tipo de determinante social, familiar o psicológico, ¿no? Bueno, pues la pluripatología es esta. Hay que entender la diferencia, yo creo que Nieves ha incidido en eso muy acertadamente, entre lo difícil y lo complejo. Es difícil hacer un malabar con un plato chino, intentando que se mantengan. Yo lo he conseguido. Es difícil, se trata solo de estar hora y hora. El problema que tenemos los médicos de familia es que no trabajamos con lo difícil, sino que trabajamos con lo complejo, que es cómo sostener varios platos chinos al mismo tiempo. Y eso no es cuestión de hora y hora, sino es cuestión de tener determinadas habilidades, tener un cambio de mentalidad y tener como mucho apoyo externo. Por tanto, nosotros nos manejamos esencialmente no con pacientes difíciles, sino con pacientes complejos. Y este es el modelo de complejidad. Seguro que a muchas de las enfermeras que están aquí les suena de algo, ¿no? Ya no se basa en los diagnósticos clínicos, médicos que hacemos, no. Estos son los problemas reales, sindrómicos de los pacientes, ¿no? Y cómo realmente están incardinados unos con otros. Este es un modelo explicativo que hizo un compañero mío, médico de familia, de un paciente real. O sea que esto pasa, ¿no? Y así es como se debe interpretar y cómo se debe de trabajar con los pacientes. La tercera cosa que ha cambiado, aparte de la forma de enfermar y de morir, es que ha cambiado el modelo familiar. Y yo creo que no nos queremos dar cuenta. Yo creo que nos ponemos una venda en los ojos. Ya la tipología de la familia no es familia nuclear con parientes próximos. Vamos, es que ya queda hasta ofensivo. Cuando hablamos con los pacientes, bueno, y no se puede hacer cargo una hija, o no se puede hacer cargo su padre y su mujer, ¿dónde está? O sea, es que ese modelo de familia en este momento sigue siendo mayoritario, pero una mayoría muy minoritaria, ¿eh? Entonces ha cambiado, o sea, ya no podemos descargar en la familia directamente, como si diéramos por supuesto que todo el mundo la tiene. Pero es que además ha cambiado otra cosa, y es que la función familiar de cuidado y apoyo ya no es interiorizada absolutamente por todos los ciudadanos, ¿eh? Y en tercer lugar, ha desaparecido el rol de mujer cuidadora. El rol de mujer cuidadora principal es una especie a extinguir, que la tuvimos, el modelo de nuestras madres, nuestras abuelas, pero que ahora las mujeres de nuestra edad tienen otras inquietudes, otras necesidades, otras cargas laborales, y ya no se les puede exigir este tipo de responsabilidad. Pero si hay muchas cosas que han cambiado, nosotros dale que dar. Persiste el modelo asistencial y académico, que es el que estudian los estudiantes de medicina, yo no sé los estudiantes de enfermería, los estudiantes de medicina seguro, los residentes de especialidades, centrados en que lo importante es la demanda, lo importante es la agudización, lo importante es lo urgente, lo importante es lo clínico, y nosotros realmente estamos contratados, y lo que hacemos todos los días reiteradamente y empecinadamente es atención curativa en contacto de episodios para procesos agudos y en un contexto biológico, ¿no? Bueno, pues mientras sigamos así, nos vamos a estrellar, incluso nos vamos a estrellar desde el punto de vista profesional, porque nos vamos a sentir enormemente frustrados, entonces tenemos que cambiar. Por eso hablaba antes de que si no se produce el cambio interior, de que estas no son las necesidades sociales y estas no son las necesidades asistenciales de nuestros pacientes, difícilmente les vamos a poder otorgar lo que ellos necesitan, ¿no? ¿Qué problemas encuentro en este momento? ¿Qué problemas encontrábamos en la atención a la pluripatología? Bueno, la primera es un problema social, es el de las esperanzas infundadas. La esperanza fundada en la tecnología, la hipertecnología, se produce una idolatría de la tecnología, incluido también la de la atención a pacientes crónicos, porque uno ya empieza a leer que el futuro de la atención a pacientes crónicos es la monitorización a domicilio, determinados instrumentales, determinados aparatos, y usted que es que no vamos por ahí, ¿eh? Y luego, evidentemente, considerar el progreso científico como una nueva religión, ¿no? Eso diariamente en todos los medios de comunicación, hay que creer en el progreso científico porque todo es susceptible de un avance técnico y de que todo tendrá una resolución técnica. El segundo problema es el de la autonomía real de los pacientes. Yo creo que existe una disociación en lo que le interesa a los pacientes, que es su calidad de vida, y lo que nos interesa a nosotros, a los médicos, que son los estándares médicos. Vamos, yo, claro, alucino cuando en determinadas conversaciones en mi centro de salud nos empezamos a hablar de los niveles de hemoglobina glicosilada, de cuántas veces hemos pesado a los pacientes, o de los parámetros, el grado de control de INR en pacientes anticoagulados pluripatológicos. Es que esos no son los problemas reales de los pacientes. Yo creo que les estamos usurpando. Queremos ser gestores de sus enfermedades y ellos lo que necesitan no es eso. Ellos lo que necesitan es colaboración para llevar adelante mejor su vida diaria. El problema de la coordinación es una obligación ética
moral e individual. Vamos, yo creo que esto no es una orden de la dirección. En esto sí que no podemos responsabilizar exclusivamente a la administración sanitaria. Coordinarnos es, insisto, algo tan absolutamente elemental que ya yo creo que no admite más plazos, ¿no? Cuidado, porque la ley de cuidado inverso especialmente produce situaciones de gran vulnerabilidad en los pacientes pluripatológicos. Es precisamente este grupo de pacientes los que son más castigados por darle mayor oferta de servicios a los que menos lo necesitan. Y es que seguimos teniendo orientado, y esto no es el momento de discutirlo ahora, si queréis, en el debate, de que tenemos orientado un sistema de salud para los ricos, los jóvenes, aquellos que tienen una red sociofamiliar y aquellos que están sanos. Si queréis lo podemos debatir después. Y luego el problema de la fragmentación en la cronicidad. Bueno, si hemos conseguido superar la fragmentación en especialidades, en servicios hospitalarios, vamos a no volver a fragmentar a los pacientes en niveles de riesgo. Vamos a intentar dar como una visión como más global, más integral. Yo no creo en las fronteras artificiales de porcentaje de nivel de riesgo alto, porcentaje de nivel intermedio y porcentaje de nivel bajo. Este señor Ezequiel Emanuel es uno de los grandes bioeticistas norteamericanos y publicó hace poco un artículo muy provocador. Decía: ¿por qué quiero morirme a los 75 años? Y él llegó a la conclusión de que era el momento perfecto para morirse, porque hasta los 75 años él podía lograr bastante autonomía funcional, probablemente no tuviera deterioro cognitivo y probablemente tendría una red familiar de apoyo. A partir de los 75 años él había comprobado que en la sociedad norteamericana todo era un deterioro, todo era una pérdida de capacidad, todo era un deterioro cognitivo, ¿no? Y es que se ha producido una paradoja en Estados Unidos, y nos podemos mirar también nosotros, a nosotros mismos, y es que se ha producido una distopía. Se ha considerado como un indicador excelente de salud la esperanza de vida. Ellos han pasado de 47 años en 1900 a 79 en el 2010, considerando que eso es un objetivo bueno en sí mismo. Y él plantea de que esto es lo que se ha conseguido. Ha habido un aumento de la esperanza de vida con enfermedad, pero una disminución de los años de vida sin enfermedad. Vivimos más años, pero vivimos mucho más enfermos esos años, ¿no? Y ha aumentado el número de años absolutos perdidos por discapacidad. Entonces habría que preguntar al ciudadano medio norteamericano qué es lo que quiere, si quiere vivir mucho o si quiere vivir sin enfermedad o sin dependencia. Replanteamientos como médicos de familia. Este es un mensaje solo para los médicos. Lo preside la palabra trabajar. Tenemos que trabajar, no podemos echarle la culpa a los demás. Tenemos que trabajar con valoraciones integrales en la consulta, tenemos que trabajar implicando activamente a las familias y a los pacientes, tenemos que trabajar más en el domicilio, tenemos que trabajar con enfermeras, tenemos que trabajar en la coordinación con la red sociosanitaria y con nuestros compañeros de hospital, y tenemos que trabajar en algo trascendental, y es en el cambio de una cultura profesional propia nuestra y también de las nuevas generaciones, que yo creo que no lo estamos consiguiendo. Uno solo tiene que leer el programa de estudios de la Facultad de Medicina o el programa de residencia para ver que los cambios se producen malamente. Esta semana en la consulta tengo un estudiante de medicina y hemos visto un síndrome de Klippel-Feil, y él ha dicho: oh, esto ha sido interesantísimo, vamos, no lo olvidaré en mi vida. Realmente, si después de estar un mes conmigo llega a la conclusión que lo más importante que ha visto es un síndrome de Klippel-Feil, habré fracasado rotundamente. Ya le dije que esto solo servía para aprobar a una pregunta de Mir, ¿no? Es decir, o cambiamos la mentalidad, insisto, de las nuevas generaciones respecto a lo que es importante, o mal vamos. Conclusiones muy rápidas. Los modelos basados en atención primaria se centran en las personas y no las enfermedades. Eso es absolutamente esencial. Me interesan poco las contabilizaciones. Y desgraciadamente tenemos una evidencia de que los modelos basados en enfermedades al final siempre producen sobrediagnóstico y sobretratamiento. No somos partidarios, ni Miguel Ángel ni yo, de tratar el envejecimiento. En sí mismo los programas del anciano, de salud a los 65 años, creemos que son inútiles. La pluripatología y la complejidad son factores fundamentales para la atención al paciente crónico. Sin esa idea vamos mal. Hay que tener mucho cuidado con la ley de cuidado inverso, no perderla nunca de vista. Ojo con la publicidad engañosa y los elementos de negocio. Publicidad engañosa me refiero también por parte de los políticos, ¿no? De ofrecer, digamos, esperanzas falsas. Y los elementos de negocio, la introducción de la tecnología ya para todo. Que los problemas psicosociales son elemento clave en el paciente crónico y no existe una atención rigurosa clínica si no se tienen en cuenta ello. Que la atención domiciliaria es esencial. Que no lo he comentado antes, pero hay un factor también que olvidamos mucho, que son los pacientes con enfermedad mental, que también son pacientes crónicos, nunca les tenemos en cuenta y habitualmente también pueden ser pluripatológicos, que son bienvenidos siempre los programas de coordinación, pero siempre que supongan una visión generalista por parte del hospital,
que quizá este modelo que yo he hablado es muy específico de las sociedades urbanas, quizá para las sociedades rurales habría que introducir algunos matices, y que en atención primaria, y lo hemos visto en la introducción de la mesa, menos vaselina y más recursos. Vamos. Y se trata sobre todo de mejorar y no innovar. Estamos fascinados con el concepto de innovación y se trata de ser eficaz y evitar la originalidad. Bueno, pues muchas gracias, me parece que me he pasado. Muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición. A continuación va a hablar Manuel García Montero desde la perspectiva hospitalaria. Hola, buenos días. Muchas gracias a los organizadores. Yo lo primero pedir disculpas en nombre de Juan Aguilera. Juan Aguilera es especialista en medicina de familia y es el subdirector gerente del complejo hospitalario Granada. Él es el que lleva además todas las relaciones con atención primaria y es él el que junto con primaria pues está trabajando en llevar a buen puerto o empezar, porque la verdad es que vamos con mucho retraso, todo lo que es el proceso de la atención al paciente pluripatológico. Él además tenía mucho interés en estar en esta mesa y hasta ayer mismo pues la idea es que iba a venir, pero vamos, le surgió un problema. Bueno, yo creo que estas diapositivas las voy a pasar muy rápido porque ya se han hablado y además yo creo que las exposiciones de Nieves y Miguel han sido magníficas. Yo creo que todos tenemos la idea y todos estamos ellos han puesto en evidencia lo que todos pensamos, pero es verdad que no hacemos nada, es decir, que pasa el tiempo y no llegamos a ninguna conclusión. Por eso yo creo que es importante esos primeros contactos que ahora se están teniendo. Ya hay un plan, ya hay 2 internistas, bueno, ahora comentaré, que van a hacer de internistas hospitalarios y bueno, se ha empezado por detectar y ya están los servicios de atención al usuario intentando detectar pues, aquellos pacientes complejos en los que vamos a empezar a trabajar. Yo sí que voy a ser muy breve, porque además soy el que menos sabe de esto que estáis hablando hoy aquí en la mesa. Y bueno, yo coincidir en todo lo que han dicho. Yo creo que es muy importante en esta primera etapa de trabajo en que identifiquemos muy bien aquellos pacientes donde vamos a empezar a trabajar. Yo creo que el éxito de que vayamos avanzando va a ir en que no abramos la puerta, digamos, a todo de forma indiscriminada, sino que realmente contemos con unos pacientes claros donde veamos el beneficio de forma inmediata, porque si no las cosas luego se mueren por inactividad o porque no le vemos los frutos. Como digo, ya se está empezando a buscar ese tipo de pacientes pluripatológicos basados sobre todo en los ingresos que ha habido en el último año. Y bueno, nos pondremos en contacto entre atención primaria y el hospital pues para ir viendo si el mediador, la figura que lo más importante que yo voy a hablar es la figura del mediador, de ese internista. Cada vez vemos más pacientes en medicina interna y cada vez hay menos camas y menos pacientes que ingresan en especialidades como cardiología o digestivo o nefrología, sino que realmente la edad de nuestros pacientes es mucho mayor. Como veis, el 42% de todos los ingresos que hay en el hospital son pacientes de más de 65 años y tener en cuenta que el GRD que más ingresos produce es el parto y puerperio, quiero decir que evidentemente estamos hablando de mujeres jóvenes, o sea que para que el 42% sean mayores de 65 años quiere decir que casi todo lo que ingresa en el ámbito de la medicina interna, en el ámbito de digestivo, de nefrología, etcétera, son pacientes mayores y muchos de ellos pluripatológicos. Bueno, yo creo que esto es repetir lo mismo. Yo, como he dicho, que sí que voy a ser breve, yo creo que es fundamental la coordinación, pero la coordinación desde una perspectiva, como ha dicho Miguel y como ha dicho Nieves, que tenemos que cambiar la mentalidad. Es decir, no se trata de coordinar dos cosas diferentes, sino de entender que somos parte de lo mismo. Yo supongo que en la experiencia que tienen en Motril y en Basel, donde ya todo el sistema es común, yo creo que será mucho más efectivo, pero yo creo que debemos de avanzar en eso, debemos de avanzar en la idea de que el paciente es de todos, o la persona, como dice Miguel, que me gusta mucho más el concepto, es de todos, y no se trata de ponernos de acuerdo, sino de
de que tengamos claro de que tenemos que trabajar en la misma dirección. Bueno, este es el proceso que ya lo conocéis vosotros mejor que yo, de atención al paciente pluripatológico, y como digo, bueno, la base ya se ha trabajado bastante bien. Yo creo que se ha empezado con la enfermería, con el plan de cuidados, con las gestoras de casos, y en el caso nuestro, pues la idea es que poner en marcha y el compromiso de Juan Aguilera y el compromiso de Rafa Montoro, que pongamos en marcha ya este mes los primeros casos de atención al paciente pluripatológico. La verdad es que pluripatológico complejo, ya digo que es muy importante seleccionar muy bien a estos pacientes ahora del inicio para que vayamos viendo resultados y eso nos anime a trabajar. Evidentemente se ha hablado de la sostenibilidad. Los pacientes cada vez son mayores. Cuando tenemos la reunión del plan de alta frecuentación, que todas las mañanas nos reunimos, vemos lo que ha ingresado, lo que no ha ingresado, las medias de edad pues están por encima de los 80 años, es decir, lo que ingresa en medicina interna. Hay una lectura positiva, que es que los que están más jóvenes están bien y no tienen que ingresar, pero que verdaderamente 80 años, 90 años, 95 años es lo que ingresamos en las unidades. Tuvimos una experiencia buena desde hace 3-4 años, que es una pequeña unidad de corta estancia, y la idea que la coordinan los médicos de familia de urgencia, pero que también es una posibilidad en este plan es que esas unidades de corta estancia, donde sobre todo son pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, que necesitan muy poquitas horas de ingreso para mejorar, y como establece el plan, pues lo ideal sería que el propio médico de familia fuera el que se pusiera en contacto con el hospital y dijera: mira, tengo un paciente que creo que necesita pues 24 horas de ingreso, 48 horas de ingreso para estabilizarlo y que rápidamente se vaya. Otro gran problema, evidentemente, son las consultas. Son pacientes que tienen consulta en el cardiólogo, consulta en el otorrino, consulta en no sé qué. Y entonces también es muy importante evitar al máximo, como ha dicho Miguel, el lugar de atención de estos pacientes debe ser el domicilio o las residencias, si vienen a la residencia. Evitar al máximo todo lo que sea consultas innecesarias. El otorrino ve el oído y el neumólogo parece que ve el pulmón nada más. Pero claro, te llega a la consulta un paciente que dice: ¿cómo ha llegado aquí?, ¿no? Quiero decir que no tiene sentido. Muchas veces una simple coordinación, una visita domiciliaria, pues evitaría que estos pacientes estuvieran dando tumbos de un lado para otro del hospital y de las consultas. Y yo creo que poca cosa más yo voy a decir, porque más o menos, como veis, es prácticamente lo que viene aquí, el desarrollo del proceso, y lo que tenemos es que sacarle lo bueno. Yo creo que, como dice Miguel, es muy importante, y yo creo que estamos todos de acuerdo en estas ideas generales, pero a veces hay que concretar en cosas, en cómo empezamos, ¿no? Cómo vamos avanzando en estas cosas con nuestro granito de arena, cómo podemos hacer que eso es lo que pensamos, eso es lo que creemos, pues se lleve a efecto. Y como digo, vamos a empezar. Yo creo que es la voluntad de todos los que trabajan y coordinan, y que podamos dar mayor calidad de vida, porque además, como digo, no daríamos abasto. Es decir, que el aumento de la edad, de la expectativa de vida de la población, pues como digo, cuando llega la gripe, cuando llega al final, es que no tenemos camas en el hospital para ingresar a toda esta gente, y además con la idea de decir: lo estamos haciendo bien, es decir, que esto realmente mejora la calidad de vida de estos pacientes, de esas familias que tienen que estar con ellos. Entonces yo creo que todo lo que vaya en eso va a favor de la sostenibilidad, sobre todo a favor de la calidad de vida de la ciudad. Yo creo que no. Ha sido breve, ¿eh? A continuación, Eugenio Vera nos... Eugenio Vera, perdón, que nos va a hablar sobre la visión desde la residencia de los pacientes que están en instituciones sociosanitarias.
Bueno, buenos días. Yo quería comentaros un poco cuál es, desde el punto de vista de la unidad de atención a residencia del Distrito de Granada Metropolitano, cómo vemos la atención al paciente pluripatológico, cuál es nuestra misión y qué valor añadido podemos aportar nosotros a la atención de este paciente y qué dificultades. ¿Por qué creemos que debe haber un marco de atención o de coordinación sociosanitaria? Pues por dos cosas fundamentales. Primero, porque hay una normativa o un marco legal que así lo indica, como veis la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que dice que este tipo de pacientes crónicos se puede ver beneficiado de unos cuidados siempre que se actúe de manera sinérgica y conjunta entre el sistema sanitario y los servicios sociales. Y por otro lado, lo que es nuestra situación local, que es nuestra realidad de todos los días, nos vemos obligados a coordinarnos con la residencia primero, por la situación general de nuestro distrito, que tenemos una población en torno a 700.000 habitantes, de ellos más de 100.000 son mayores de 65 años, con una edad media de 82 años. De las 35 unidades de gestión clínica de nuestro distrito, 29 unidades están afectadas por tener residencia, lo que supone una sobrecarga asistencial a estas unidades que tienen residencia y una sobrecarga burocrática tremenda. Dentro del sistema sanitario público, la cantidad y tipo de instituciones con las que tenemos que relacionarnos, 2 hospitales de referencia, que ya va a ser un hospital privado concertado, la empresa pública de emergencia, un hospital, una empresa pública, y por otro lado, algo también importante, el desconocimiento de los propios profesionales del SAT de los recursos sociosanitarios que deben de tener esa residencia. En el medio residencial que nos encontramos, pues con 72 residencias, con unos 5.000 residentes, como ha dicho Rafa, de ellos más del 90% tienen alguna discapacidad, más del 70% tienen 3 o más discapacidades, un entorno de profesionales trabajando en las residencias de más de 1.000 profesionales, casi más que la plantilla del propio distrito, y un déficit de formación porque no tiene un plan de formación continua. Y a todo esto le agregamos otra problemática: no tenemos una historia clínica compartida, una historia única común, objetivos clínicos no compartidos, una ineficiente asignación de competencias, esto explicaré ahora después qué quiere decir, una dificultad de consenso entre profesionales de las mismas categorías y de las dos instituciones, y una no clasificación del nivel de complejidad de estos pacientes que nos permitiría actuar de una manera más directa y más centrada a nosotros. Esto para que hagáis una situación de cómo estamos en el distrito, que falta ya mapa para colocar tantas banderitas rojas. ¿Y cuál sería nuestro objetivo, ¿no? Pues nuestro objetivo sería mejorar la calidad de estos residentes, la calidad de vida, mejorar la continuidad de los cuidados, la efectividad y la eficiencia del sistema sanitario y el social, incrementar las competencias de los profesionales, el grado de implicación y satisfacción, porque muchos profesionales pues se desmoralizan ante la impotencia de no conseguir lo que quieren. ¿Y qué beneficios podemos tener? Pues el primero sería un reconocimiento mutuo de las competencias entre los profesionales, aunque sea de una manera informal, porque no están definidos los roles de estos profesionales, pero que cada médico o enfermero con su homólogo de la residencia digan qué cosas pueden hacer y ellos informalmente definan sus competencias y se repartan el trabajo, ¿no? Conseguir una optimización de la utilización de los recursos de la manera más adecuada para cada situación, hacer una gestión y acceso a los recursos de una manera equitativa, un campo fundamental que trabajamos nosotros, la seguridad del paciente, y la implantación de nuevas metodologías de gestión. La propia creación de nuestra unidad es una nueva manera de gestión. ¿Cuál es el perfil de nuestros pacientes en la residencia? Pues como ya han dicho, pues un paciente que padece varias enfermedades con alguna grave o solo alguna enfermedad grave y que luego tiene algunos de los siguientes elementos, ¿no? Como veis, pues alta probabilidad de sufrir crisis y mal control, elevado consumo de fármacos y la iatrogenia que ello significa, elevada utilización de servicios hospitalarios de urgencia, enfermedades progresivas con un pronóstico de vida limitado, probabilidad de un declive funcional o cognitivo, aparición de grandes síndromes geriátricos como la incontinencia, las úlceras, las caídas y una necesidad de un manejo multidisciplinar. Aquí veis más o menos qué tipo de patologías son las más frecuentes que se dan en la residencia, donde más del 50% de los residentes están clasificados y que pueden tener patologías cardiovasculares, neurológicas, osteoarticulares o problemas de visión.
Esta es una visión muy personal mía de cómo considero que es la actuación de la unidad de residencia, ¿no? Pues nosotros nos vemos en la unidad como si fuéramos un cicerone, ¿no?, que vamos conduciendo al paciente por los diferentes niveles asistenciales por los cuales va pasando, que pueden ser todo esto, y por todos los profesionales que van interviniendo en su actuación. Nosotros recopilamos toda la información, la vamos registrando en la historia clínica y procuramos darle de una manera individual lo que necesita cada residente. ¿Qué problemas hemos detectado? Pues sobre todo en los recursos materiales hay una falta de reglamentación específica en el tema de material ortoprotésico a la residencia. Solamente hay una normativa que así de soslayo dice que las residencias deben tener tantas camas articuladas y colchones como necesite exclusivamente, pero no define sillas de ruedas, bastones, colchones en pies caras, nada de eso. Por otro lado, el plan de apoyo a la familia andaluza excluye por norma a estos pacientes la adjudicación de material ortoprotésico. Pues ahí estamos en una laguna que depende de la voluntariedad de la residencia o de que el paciente o la familia compre esos recursos. La dificultad que tenemos para estandarizar los petitorios de material fungible para todas las residencias. Eso resulta casi imposible. El uso inadecuado de material fungible que se hace en las residencias por desconocimiento, falta de aplicación de guías de práctica clínica, etc. La dificultad que tenemos también para dimensionar los pactos con la unidad de gestión clínica de este material con las que tienen residencia. Cada unidad de gestión clínica tiene un pacto, que el pacto es limitado y muchas veces la necesidad que tiene la residencia sobrepasa estos pactos. Y ya una de las cosas más importantes es la gestión ineficaz de los estados de medicación en la residencia. El uso inadecuado que se ha hecho de la receta 21, yo creo que no han estado sensibilizados a ello y han estado pues sacando medicación mientras han tenido crédito, y hemos revisado botiquines y tienen una cantidad de medicación en esto impresionante. Cada vez vamos a menos. La verdad que está mejorando, pero hay que concienciarlo y de revisarlo. Otros problemas detectados, como ya hemos dicho antes, por la falta de objetivos clínicos compartidos. Las residencias no tienen objetivos clínicos, salvo algunas de grandes empresas, pero las demás no tienen objetivos clínicos. La ausencia de historia clínica común, pues ya sabemos, muchas tienen su historia informática, otra historia de papel, cada una tiene su modelo. Tenemos una fragmentación de la información de los pacientes, un problema de continuidad asistencial, un problema de seguridad, porque hay muchos pacientes que en la residencia tienen contemplado las últimas voluntades o manifiestan sus últimos deseos, y eso no lo tenemos en la historia de Diraya. Cuando llegan al hospital no se pueden respetar esos derechos. En fin, es un problema de los más importantes. La ausencia de una escala unificada o estandarizada para categorizar los pacientes con más nivel de complejidad. A nosotros en la residencia sí nos sería muy útil, porque lo que es la enfermera de primaria quizás se podía centrar en esos pacientes más complejos, en ese 5%. Hay que decir que casi todas las residencias, la mayoría, más del 90%, tienen enfermeras. Lo que es la población del restante 95% podían ser atendidos por ellos, y nosotros centrarnos en ese 5%, siempre con su colaboración, en ese 5% de esos casos. Luego, no cabe duda la sobrecarga que supone a los profesionales de primaria que tienen residencia. La falta de definición, como hemos dicho antes, del rol de los profesionales de la misma categoría. ¿Qué cosas debe hacer un médico de una residencia que no puede hacer el médico de primaria o el enfermero de primaria? La falta de esa definición llega a no tener bien repartidos los trabajos, ¿no? La normativa de asignación de recursos también yo veo que es inadecuada. Por un lado, la normativa de servicios sociales pues tiene una regulación de ratios de profesional, donde, por ejemplo, no considera necesario ni obligatorio tener médico en una residencia. Y el enfermero a lo mejor pues exista a partir de 60 plazas en la residencia, con una jornada de 20 horas. Y lo demás añade la coletilla, lo demás será asumido por el sistema sanitario público. Por otra parte, la normativa del SAR tampoco tiene en cuenta el número de plazas de médico o enfermero que da, salvo que sean por TAE, pero a la unidad clínica, que le tocan 6 residencias con una población de 600 residentes, pues se le viene encima. Otro tema es el desconocimiento que tenemos
todos los profesionales del sistema de la normativa y recursos de la residencia. Esto está dando lugar a muchas problemáticas porque nos creemos que las residencias, por muy grandes que sean, deben de tener de todo tipo de medios. Deben tener botiquines, deben de tener material, deben de tener médicos, y eso a la hora de planificar la alta, a la hora de la atención de urgencia, hay que tenerlo muy claro. No puede establecer un tratamiento teniendo en cuenta que tienen médicos, enfermeros, o que tienen que tener el urbasón o la gentamicina o lo que le haga falta. Son limitados y eso depende de nosotros. Esa normativa se desconoce. Ya hace 3 años hicimos un grupo de trabajo interniveles donde nos juntamos todos los afectados, los jefes de servicio de los 2 hospitales, del EPE, de profesionales de primaria, de residencias, para explicarles la normativa. Pero la rotación de profesionales es bastante grande y la verdad es que para llegar a todo es difícil. ¿Qué mejoras creemos que se han implantado? Bueno, pues se está haciendo gestión de casos en residencias. Mi experiencia personal es que aquellas residencias, porque según veis en el segundo epígrafe, cada residencia tiene un profesional médico o enfermero referente. Intentamos que cada residencia tenga su cupo adscrito, todos los pacientes, a una clave médica, y cuando el enfermero referente es un enfermero de enlace, la verdad es que el cambio ha sido sustancial. El cambio no es porque el enfermero de primaria no sea capaz de llevarlo, pero hace gestión de casos de estos pacientes complejos que estábamos diciendo antes. La reserva de tiempo en agendas para cada profesional referente de residencias también alivia mucho. Han concertado sus días de visita a la residencia, un día programado para hacer visitas de consenso entre el enfermero o el médico de la residencia. Algoritmos de actuación compartido, como ya conocéis, la incontinencia, la úlcera, todo eso también nos ha facilitado el trabajo. Y luego dentro de la unidad, como metodología de trabajo, pues la principal que tenemos es la conciliación y adecuación de la medicación. Eso es nuestro día a día. La gestión y la indicación de indicación de suministro de absorbentes. Desde la unidad gestionamos todos los absorbentes que se están dando actualmente a la residencia, y luego las estrategias de mejora de seguridad del paciente que hemos ido implantando poco a poco, como aquí veis, ¿no? Pues la conciliación de medicación. Estamos dentro del proyecto europeo del PASE, que hemos participado con 4 residencias de nuestro distrito. Comunicamos todas las interacciones medicamentosas a los médicos de la residencia. Hemos implantado un sistema de registro informatizado que lo vamos a integrar dentro de DIRAYA para el seguimiento de las úlceras por presión. Las residencias disponen de un registro de caída online. Le hemos facilitado protocolos de contenciones mecánicas y químicas, un protocolo de toma de muestras compartido entre cada residencia y cada centro de salud, donde definen sus circuitos propios, y hemos hecho formación en seguridad del paciente. ¿Qué cosas nos quedarían por mejorar? Pues como hemos comentado, estaría bien definir cuál es el rol de los profesionales de la misma categoría. Definir qué criterios de alta hospitalaria tenemos que tener esos pacientes complejos. Nos estamos encontrando pacientes complejos que se derivan a residencias sin recursos. No tienen enfermera, no tienen médico, no tienen otro dispositivo ortoprotésico y se están dando de alta. El abordaje en concreto de los problemas de atención de los servicios de urgencia es lo que he comentado. En los servicios de urgencia acuden a la residencia un fin de semana, no le hacen recetas, le prescriben una medicación, en la farmacia no se le da la medicación. En fin, todo esto conlleva otra problemática. Queremos extender la conciliación farmacológica a todas las residencias, consensuar si es posible el modelo de estratificación de pacientes crónicos y sobre todo concienciar o que los profesionales asuman de que no debemos entrar en algún tipo de discriminación, entre comillas, del paciente en residencia. El paciente en la residencia, el tratamiento es como un paciente en domicilio, es exactamente igual, con los mismos beneficios que debe tener un paciente en domicilio. Hay compañeros que muchas veces dicen, es que la residencia gasta mucho, gasta poco, pero nadie se ha puesto a sumar cuánto gastan 100 pacientes en su domicilio, pero sí le ponemos pega a lo que gasta una residencia. Entonces la consideración de un paciente institucionalizado es exactamente con los mismos derechos que un paciente en domicilio, y eso hay que ir sensibilizando a los profesionales.
Y nada más, eso es lo que os quería contar. Muchísimas gracias, Eugenio, muchísimas gracias por tu actuación. Y bueno, a partir de ahora vamos a abrir un turno de palabras, ¿no?, para que se inicie un debate. Tenemos de tiempo, no hemos pasado un poquito, no solo nosotros, sino también hemos empezado un poquito más tarde. Vamos a darle, si os parece bien, Ana, son las menos cuarto, quizás damos media hora de debate y empezamos el café un poquito más tarde, o a las 11. Bueno, vamos a empezar el debate y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y después ya hablamos de... Ya me imagino. Que igual hemos sido muy claros y nadie pregunta. Igual hemos sido muy claros y nadie pregunta. Yo, antes de nada, yo quería agradecer a los miembros de la mesa su participación y sus exposiciones, porque para mi gusto han sido muy brillantes y nos han centrado bastante en la problemática que queríamos hablar. Hemos tenido distintas visiones, hemos tenido la visión de la estrategia de cuidados, que ha sido muy interesante, nos va marcando las líneas o nos va orientando sobre las líneas donde van a ir los cuidados o donde pretenden llegar los cuidados, la visión del médico de familia con la problemática y la definición de tanto de los roles como de los pacientes como de las necesidades. Por parte del hospital, esa necesidad de coordinación que también se ha visto en la otra área y que me parece, como decía Miguel, ya eso no tenemos que hablarlo sino es que es un delito que no la tengamos ya hecha. Y por parte de residencia, esa peculiaridad que yo la conozco y muchos de los que estamos aquí conocemos esa peculiaridad de estos pacientes, pero para algunos de los que están aquí le puede haber resultado muy novedoso toda esta implicación de actores, de resultados y de problemáticas que tienen estos pacientes institucionalizados, que no son pocos. Estamos hablando de 5.000 pacientes, que no son poquitos. Ya sin más, damos la palabra y vemos a ver si alguno quiere hacer alguna observación, alguna pregunta, alguna aclaración. Sí, aquí el compañero. Nos gustaría que os presentarais, porque no nos conocemos todos, pues. Muy buenas, soy Miguel Ángel Castro, enfermero de familia de Santa Fe. Mi pregunta era para Nieves, un poco, bueno, sabiendo la problemática y la soledad con la que nos encontramos los enfermeros de familia en los domicilios a la hora de poder resolver problemas, pues bueno, en esas nuevas competencias o en esos avances que se están haciendo, ¿nos puedes adelantar algo con el tema de la prescripción colaborativa y con el tema, pues bueno, de competencias que nos hagan ser más resolutivos y más finalistas, más resolver a pie de puerta de casa? ¿Vale? Sí. Gracias. Pues sí, te puedo ir adelantando lo que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando como en 3 líneas desde el plan, que como no me daba tiempo de contaros exactamente todo, estamos trabajando en competencias avanzadas, o sea, en regular las competencias avanzadas que vamos a necesitar: enfermeros de familia, enfermeros de atención en el hospital, enfermeros de urgencia, en perfiles avanzados y en las especialidades. O sea, dar una regulación, un marco normativo a estas 3 avances o aportación dentro de lo que a la ciudadanía y a la sostenibilidad del sistema, ¿no? En competencias, perfiles y especialidades, pues la verdad es que vamos bien. Quiero decir que posiblemente veáis normativas que puedan regularizar estas prácticas en breve, ¿vale? O sea que el trabajo de los equipos dentro de lo que es esa consejería ya prácticamente está terminado, pero bueno, hay que darle algunos pinceladas en lo que son los departamentos jurídicos y esto y con los sindicatos para poder lanzarlo. Pero lo que es el respaldo dentro de una normativa, sí. La otra cosa que estamos trabajando, porque una cosa es el respaldo, tener respaldo legal, hay una parte que no podemos trabajar con prescripción colaborativa porque tenemos una ley nacional, ¿vale?, que nosotros ya teníamos casi preparado el borrador de un decreto para actualizar el nuestro, porque es verdad que el nuestro, bueno, pues salió como salió, con aquellas dificultades. Fuimos pioneros a nivel nacional, de hecho no hay ninguno otro en ninguna comunidad autónoma,
pero había cosillas que había que mejorar, ¿no?, por estos años de experiencia, pero no lo podemos sacar porque tenemos la ley nacional que, bueno, que ya ha salido, lo que ahora saldrá el decreto de implementación. Ahí vamos a tener algunas dificultades en nuestra comunidad con la ley nacional porque no estamos totalmente de acuerdo en lo que ahí aparece. Y entonces, bueno, habrá que ver cómo nos metemos dentro de esta ley nacional, que puede ser ventajosa en algunos sitios, pero que en otras retrocede mucho con respecto a lo que nosotros habíamos ganado. Entonces, bueno, pues habrá ahí que ver cómo nosotros quedamos ahí, pero que es verdad que nosotros tenemos nuestro respaldo legal y la gente que ya se haya acreditado, eso sí tengo que decirlo, la gente que ya se haya acreditado en prescripción colaborativa y autónoma permanecerá acreditado a nivel nacional, ¿vale? O sea que esto se respetará. Pero el problema que tenemos con la ley nacional, y también tenéis que conocerlo, es que los colegios, bueno, tanto de médicos como de enfermeros, son los que